Podemos iniciar en el momento que lo indiques, doctor. Sí, ahora mismo. Bienvenidos sean a su salón virtual de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El día de hoy vamos a dar comienzo a un módulo en el que vamos a tratar acerca del control difuso y concreto de la constitucionalidad y convencionalidad, con referencia específica a los medios de impugnación en materia electoral. Bueno, pues quisiera compartir esta ventana con ustedes. Espero que se vea correctamente. Si tienen algún problema con ver la presentación o con el audio, por favor, interrúmpanme y díganme. Busquemos la solución de inmediato. Bueno, esto decía que es parte de la cuarta edición del diplomado en control de constitucionalidad y convencionalidad en materia electoral. Y se refiere una cosa muy importante, es al modo de ejercicio, de correcto ejercicio del poder. El poder se ejerce correctamente, sin duda, está limitado. De hecho, una constitución es eso. Es un documento que limita al poder por dos vías. La primera es estableciendo ciertas condiciones de ejercicio del poder, estableciendo, por ejemplo, en el caso de la Constitución mexicana, una división territorial en entidades federativas, una división de poderes. La división de poderes y la federación son las dos más importantes limitaciones al poder que establece nuestra Constitución y casi muchas otras, ¿no? Incluso en los estados que no son federales, pues existe algún tipo de limitación también en cuanto a unidades territoriales. A lo que voy es que el poder puede ser eh, muy nocivo para la población, para la ciudadanía. O sea, en el incorrecto ejercicio del poder. Bueno, pues, ok,
¿Cómo vamos a limitar el poder? Bueno, esto es una cosa que lleva mucho tiempo la pregunta. ¿Cómo se va a limitar el poder? Y desde hace mucho tiempo se dan cuenta de que tiene que haber una división de poderes. El poder se controla únicamente por el poder. El mismo poder controla al poder. Esta es una frase de Montesquieu, que nos da la clave de cómo eh, debe ser un correcto ejercicio del poder, un poder limitado, porque un poder ilimitado, mientras menos límites tenga, peor van a ser las cosas, porque sea quien sea el poderoso, siempre va a ser un ser humano, siempre va a ser un ser humano sujeto a las mismas eh, pasiones y a las mismas eh, condiciones que tenemos el resto de los seres humanos. Entonces, hay, debe tener alguien que le diga, no, esto que hiciste está mal, esto debes hacer es otro que no hiciste. Eh, en fin, o sea, se deben limitar en sus facultades y en el ejercicio de sus facultades. Entonces, tenemos em, originalmente les dije que eso era una constitución. Era, bueno, no voy a dejar de hacerlo, es un medio de, de, de- de limitación del poder. Bueno, por eso no basta solo con que la constitución diga que no puedes hacer esto, o tus límites son estos, o tus facultades son estas cinco, y no te vayas a pasar, no son seis, son cinco. No basta con decir, eh, la ciudadanía espera a que cumplas con eh, tu mandato constitucional, y si no, fíjense, que la patria te lo demande, ¿no? No, no, bueno, sí, está bien. Ese formulario de que la patria te lo demande está muy bien, pero yo creo que se refiere a términos históricos, porque a términos concretos de lo que pasa hoy, ¿cómo voy a controlar lo que pasa hoy con la Cámara de Diputados? ¿Cómo voy a controlar hoy lo que hace el gobernador? No me voy a esperar a que mi historia los condene o lo juzgue bonito o regular o bien. No, no. O sea, vivimos hoy, no vivimos dentro de 50 años. Hoy. ¿Cómo vamos a controlar hoy el correcto ejercicio de las facultades que tienen los poderes? Y esto es
se realiza en principio a través de dos mecanismos. Es el control de la constitucionalidad y el control de la convencionalidad. Vamos a comenzar viendo lo que se refiere al control de la constitucionalidad, que es la intervención para que exista el control de constitucionalidad, debe existir una división de poderes. Y uno de esos poderes debe controlar lo que hacen nosotros. Digamos que ese poder que ejerce el control de la constitucionalidad originalmente, bueno, tocaría realmente a todos los poderes, pero la facultad específica está en manos del los poderes judiciales. Y supone esto la vigilancia. El control de constitucionalidad supone la vigilancia de los actos, de las resoluciones, de las cosas la conducta, vaya, que tienen pues ambos poderes, los, los tres poderes, y principalmente está en manos del poder judicial. Para eso existe. Eso existe el poder judicial para revisar. Es un grupo de expertos en la materia que nos dicen em, qué conducta se sujetó a la Constitución y qué conducta no se sujetó a la Constitución, que como vimos es eh, la primera gran limitación del poder. Entonces, pero no solamente él, no solamente el Poder Judicial, el control de constitucionalidad también está en manos de un poder político. Ese poder político es las cámaras legislativas, la Cámara de Diputados, cuando ejerce el em, juicio político. Y esto es tanto para, para em, revisar el cumplimiento de la Constitución como el de las eh, leyes, normas secundarias. Lo que corresponde al, al poder, al poder judicial, está, está, está facultado
para revisar em, tanto los actos, las conductas, las resoluciones, las normas generales y pues todos los comportamientos, todo lo que haga el Poder Judicial, el Poder, el Poder eh, Ejecutivo, el Poder Legislativo y también el mismo Poder Judicial. Se revisa a sí mismo. Se revisa a sí mismo para garantizar que sus actos no se separen del espíritu y el texto de la norma superior de la Constitución. Norma superior a un sistema jurídico. Porque el fundamento de esto, se pueden dar cuenta, es el de la supremacía constitucional. Basados en esto, ¿por qué por qué toda ley se tiene que sujetar a la Constitución? Porque es la norma superior. Hombre, es la norma superior, porque decimos que es la norma superior. Si dijéramos que otra cosa es la norma superior, pues la norma superior sería otra cosa. Esto, pues, tiene que ver con la creación de las leyes, el modo en que una sociedad dicta algunas normas, leyes, y dice, esta va a ser superior a las demás. O sea, jerárquicamente, las demás se van a tener que sujetar a la primera. Y esto, si les suena como la pirámide, el triángulo kelseniano, pues sí, ese es justamente, es el triángulo kelseniano, que en un nivel fundamental está la Constitución y lo que se llama bloque constitucional. El bloque constitucional es la palabra bloque constitucional es una expresión que se le copió al derecho francés, o bueno, el derecho, no sé de qué país, ¿no? O español o francés, donde dice que obviamente la Constitución es la norma, lo que viene desde el primer artículo hasta el artículo primero hasta el 136 de la Constitución, a lo que se suma sus artículos transitorios, que son, no los he contado, pero son muchísimos. Esa es la Constitución. Luego, bloque constitucional es lo que la misma Constitución dice que es parte de ella. La Constitución dice, por ejemplo, en México, el artículo 1 dice que no dice que es parte de ella, pero como si lo dijera, que
Los tratados internacionales en materia de derechos humanos son parte de la Constitución, en el sentido de que están al mismo nivel. Digo, para cambiar un tratado internacional, tienes que hacer cosas diferentes, muy distintas a lo que tienes que hacer para cambiar la Constitución. O sea, son documentos separados, pero formalmente unidos en un mismo bloque. A estos tratados internacionales se le pueden sumar pues, otras cosas que también son parte del bloque constitucional. Eh, bueno, todas las leyes a que hace referencia la Constitución son parte del bloque de constitucionalidad. Claramente, en unos artículos, la Constitución hace referencia al derecho internacional. Dice, el territorio de México es las entidades federativas y a lo que se suma el espacio marítimo conforme lo diga el derecho internacional o el espacio aéreo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta, hasta dónde México es México? Si subes 20,000 metros, sí están en México. ¿Cuándo te sales de México? ¿A los 30,000 metros? Cuando te salgas de la atmósfera, ya te sales de México. ¿Ya te saliste de México? No, pues no. Es una cosa que, bueno, es una serie de normas que establecen a través de- de los convenios internacionales a los que hace referencia nuestra Constitución y por lo tanto son parte de la misma. En segundo lugar, están las leyes eh, nacionales, locales y tratados. Tratados eh, internacionales, pero no en derechos humanos. Los tratados internacionales en materia eh, fiscal o en materia de comercio de coches, o en materia de compra-venta de toneladas de trigo. Pues eso son tratados internacionales, pero no se refieren a derechos humanos. Por lo tanto, no están en la misma jerarquía que la Constitución. Están en la jerarquía de las leyes. Ahora que les voy a decir que ustedes sabrán, imagino que todos ustedes tienen eh, una formación jurídica, estudian Derecho, trabajan en cosas de relacionadas con el derecho, en un tribunal, en un OPLE, en el INE, en un partido político, a lo mejor son litigantes, pero todos ustedes tienen que ver, su profesión tiene que ver directamente con el derecho. Por tanto, lo que les voy a decir no les va a parecer extraño. Es que el artículo 133 establece que los tratados internacionales son parte de la ley suprema de la nación. O sea, el artículo 133
equipara los tratados con la Constitución. Y esto ha sido muy problemático porque ha dado lugar a interpretaciones, a varias interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia, contradictorias entre sí. Que dice, una interpretación dice, no, es que el artículo 133 no establece, no establece eh, una división jerárquica por eso. Otros, sí, sí, lo establece. Y al principio está la Constitución, los tratados, las leyes, en fin, o sea, este artículo, que por cierto creo que fue copiado directamente casi la Constitución de Estados Unidos de 1824, se repitió en 1857, igual en 2017, y no han sufrido cambios sustanciales. Bueno, pero en principio parece que los tratados internacionales en una materia que no sea derechos humanos no están a nivel de la Constitución, es decir, están abajo. Abajo ahí donde están las leyes nacionales, o sea, las leyes federales, locales. En ese sentido, las leyes federales no son superiores a las leyes locales. Una ley eh, solo va a ser, ustedes saben, superior en cierto sentido, una ley federal cuando es ley general. Por ejemplo, la ley general de salud. Todos los estados y municipios, cuando dictan alguna normatividad en materia de salud, deben ajustarse a la ley general de salud, que es una ley federal. Y pues yo creo que solo en este caso se puede hablar de una superioridad de las leyes federales sobre las locales. Bueno, en el último escalón de esta pirámide vienen las leyes particulares, las sentencias. Aquí es una ley particular para un, un individuo, una persona, una sociedad anónima, un partido político. Claro que puede ser que tenga una influencia, puede ser que una sentencia cambie a tal grado el juego en materia electoral, el juego de poder político, es algo asimilable a la propia Constitución. O sea, no debemos pensar que porque están abajo son de menor entidad en todos los sentidos, porque no es así. Bueno, decíamos que la Constitución, la Constitución se configura como una limitación al poder. Lo importante para el gobierno es que esté limitado.
Y si ven ustedes, los países que están mejor gobernados, tienen mejor gobierno, son los países en que están más limitados el poder. O sea, solo los países dictatoriales, tercermundistas, eh, le dan muchísimo poder a, a uno de los poderes, normalmente al ejecutivo. Esto nació, esta división de poderes nació con el Estado moderno. En la época medieval, cuando hablamos del medievo, la era medieval, hablamos de la época medieval en Europa, porque es donde se establecieron, se estableció determinado, eh, eh, determinada manera de organizar políticamente la sociedad, determinada manera de organizar eh, la, la producción y consumo muy particulares, donde tenían la supremacía de cierta religión. Pero ahora debemos de darnos cuenta de que cuando se acaba la época medieval y por muchos factores históricamente da comienzo una misión de un proceso de secularización del Estado. Ya, ahora ya no eres, yo no te debo obedecer porque tú seas Dios, o porque tú digas lo que dice Dios, o porque tú seas el enviado de Dios. No, te debo obedecer si nos pusimos de acuerdo entre todos. Con esto, fíjense que pasa un fenómeno muy curioso, porque, ok, ya se quita a Dios de la ecuación, pero, pero se quita solamente que es la palabra Dios, se queda lo demás, se queda en lo que Nietzsche llamaba los fantasmas de Dios, la verdad. La verdad es un fantasma de Dios. El bien. Como los políticos nos vienen a vender que yo voy a conseguir el bien. Yo te voy a vender el bien. Yo soy el bueno. Yo soy moralmente bueno. El otro es moralmente malo. El otro está moralmente derrotado. O sea, únicamente se le quitó la palabra Dios, pero se quedan todo lo que significa la presencia divina en el poder. Y el poder sigue siendo un trasunto de dominación divina. Por eso, la Constitución
se convierte ahora en un axioma. Un axioma. O sea, un axioma es una verdad de la que nadie duda, porque es evidente. Una verdad de la que nadie pone, eh, nadie pide su prueba porque no es posible probar, no es susceptible de prueba. Por ejemplo, em, eh, un, digo, desde los matemáticos, desde 2 más 2 es 4, pues ese es un axioma, ¿no? O el ayer está en el pasado, pues es otro tipo de axioma. Esto se lo digo para que se den cuenta de qué papel se le ha dado a la Constitución. Se le ha dado el papel de un axioma. A ver, no vayamos más allá. Dicen que hay pruebas de la existencia de Dios. Sí, Dios existe porque ve el orden en el universo, ve, ve, ve qué bonito está esto, ve la belleza, pero eso lo asume como prueba de que existe Dios. Entonces, no es posible entender a un universo sin un Dios que lo haya creado. ¿Y a qué viene todo esto? Ah, ¿y qué pasaría si únicamente quitas a Dios? No, es que, ¿quién creó el universo? Pues el universo se creó a sí mismo, no sé, o ese es un misterio. Porque si dices, el universo ya está, muy fácil. Lo creó un ser muy grande, infinito, eterno, omnisciente, omnipotente, que se llama Dios, y que se lo sacó de la manga, pum, pum, ya está. Aquí tienes universo. Hágase la luz. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenías que ir hoy? ¿Quién creó a Dios? ¿De dónde salió Dios? Ah, no, eso no lo puedes preguntar. Dios es, por sí mismo se explica. Desde siempre ha existido. Nadie lo creó. Nadie lo creó. Nadie lo creó. Bueno, ¿por qué no decir lo mismo respecto al propio universo? Bueno, se quita em, ya, últimamente la ciencia únicamente lo que ha hecho pues, es prescindir de esa explicación. ¿Quién sabe si fue Dios o quién sabe de dónde salió esto? Pero pues, salió de algún lado o no salió de ningún lado, siempre ha estado aquí. En fin, es un problema este, que nos llevaría pues, toda la eternidad este, discutir.
Bueno, a nivel de poder político, usualmente en la antigüedad, ¿por qué te voy a obedecer yo a ti, emperador de Mesopotamia? ¿Por qué te voy a obedecer yo? Sí, te llamas Hammurabi. Sí, pero ¿por qué yo? Sí, vas a ser un famoso, pero ¿por qué tenemos que obedecer? Ah, es que subí al monte, no sé cuál monte, y el dios Shamash me dio la ley, el código, es el código de Hammurabi. O sea, se basaba el poder antes, siempre se ha basado en un principio, una explicación divina, y una explicación que alguien normal, pues sí, a ver si quién sabe, ¿no? Porque la verdad es que no conozco y la verdad es que si tú estás en contacto con el dios Shamash, pues, perfecto, diga lo que diga Shamash, está bien. Y si dice que ojo por ojo y diente por diente, pues está bien, es lo que dice el Dios, ¿no? Entonces, en la modernidad, simplemente se saca a Dios, a cualquier Dios, de cualquier religión. ¿Y qué queda? Hay que darle un carácter tan especial como si fuera palabra de Dios. La Constitución es palabra de Dios, así tal cual. Es un axioma. No te la vas a preguntar. No te vas a preguntar si está bien o mal o regular. No, no, es lo que dice Dios. Pero en la modernidad, al mismo tiempo que se hace una ley que se le da un carácter tan alto, esa ley, como veíamos antes, establece ciertos candados, ciertas limitaciones al poder. Y esto es lo que se conoce como vocación, vocación del Estado constitucional, de derecho constitucional. El- un Estado que tenga una constitución que pues le dé un carácter así superior, porque es norma superior, norma suprema, que establezca limitaciones al poder. Hay muchas, de muchos, de muchos tipos, de muchas clases, y que efectivamente cumpla esa división de poderes. Ese es un Estado de derecho constitucional. Y la vocación del Estado de derecho constitucional es que se limiten los poderes, que se controlen unos a otros, que, se, que haya algo así como un equilibrio, una armonía. Tenemos que nuestra constitución, pues como casi todas, si no son todas,
todas las que, to- sí, no sé una que no sea así. Em, Tienen dos partes. Ustedes saben, una parte que es la que se refiere a los derechos humanos, a las garantías del particular, em, a lo que debe, debe proteger el Estado para, para que su población eh, tenga algún grado de bienestar. Y la otra parte es la parte orgánica, y la parte orgánica es en la que se establece, y perdóname si soy muy insistente, la división de los poderes, el control de unos poderes contra otros, no contra otros, porque no es contra otros, no es que el poder judicial esté contra el poder legislativo. Uno se, como a estas bolas que vemos aquí en la foto, no es que estén unos contra otros, sino simplemente que guardan un equilibrio, una armonía. Hay un, hay un historiador científico canadiense que se llama Steven Pinker. Pinker dice que en la época que vivimos ahora, hoy, aún con la guerra de Ucrania, aún con la guerra de Siria, aún con la Segunda Guerra Mundial, aún con sumadas todas las guerras que tenemos ahora, aún contra la guerra contra el narco en México, si es que tenemos guerra contra el narco, creo que pasó más una armonización que significa una normalización, pero dice, siglo XIX, XX y XXI han sido los siglos más pacíficos de la historia del ser humano. Pacíficos. ¿Ustedes creen eso? Con una Primera Guerra Mundial que mató a 20 millones de personas, una Segunda Guerra Mundial que mató a 60 millones de personas, 60 millones de personas borradas. Las guerras que que ha librado Israel contra el pueblo palestino, en las guerras, en la guerra de Afganistán, la guerra de Irak, las guerras de Irak, la guerra de Corea, que yo no sabía que la guerra en Corea no se había acabado la guerra, porque para que se acabe una guerra tiene que haber un tratado de paz. Y lo que tienen ahí es un armisticio. ¿Ok? No vamos a disparar. Y eso iban con armisticio desde hace 50 años, pero no se ha llegado a un tratado de paz. O sea, teóricamente no se acabó la guerra. La guerra, las guerras que ha tenido que sufrir el Líbano,
todo lo que han tenido que sufrir los, eh, bueno, en la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa. Entonces, aún así, el diagnóstico es que es el, son los siglos más pacíficos de la historia. Porque lo que dice Pinker es que antes, cuando alguien se peleaba con otra persona, mataban a otra persona, pero no solamente la mataban a ella, sino a su familia, quemaban su casa, ponían sal en el campo, o sea, echaban a perder, destruían toda la destrucción. Y esto ha sido un constante del ser humano. El ser humano es un animal muy violento, muy violento. Y, y pues este comentario era únicamente para decirles que el Estado moderno, el Estado constitucional, de derecho constitucional, casualmente coincide con esos tres libros que dice Pinker. No sabemos, no vamos, yo no eh, eh, quiero afirmar necesariamente que haya una relación causa-efecto en ningún sentido, pero a lo mejor sí, a lo mejor el establecimiento de constituciones, a lo mejor la limitación del poder, a lo mejor vivir así nos ha traído un presente más bien pacífico, pacífico. Y la democracia intenta eso, la rotación de poderes de modo pacífico. Bueno, mm, ¿quiénes son las autoridades competentes para ejercer los, los mecanismos de control de constitucionalidad? ¿Qué es lo que os ocurre? Ya lo vimos antes, al principio. Si tenemos dos tipos de control de constitucionalidad, uno político y uno otro jurisdiccional. Político pues, debe estar en manos de un poder político, es decir, en manos de de alguna cámara legislativa. En esta foto está el Senado, pero más bien es la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados de de, de los estados, entidades federativas. Pueden ejercer un juicio político. Vemos, hace poco hubo un juicio político contra Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas.
Pero ese juicio político, eh, el- la manera en que se hace, que lo establece los artículos que es 108, 109, 110, 111, establecen, establecen que lo que diga en la Cámara Federal se le envía a la Cámara local del Estado para que ella resuelva conforme a lo que eh, considere necesario. Es decir, el juicio político es algo que, pues casi no se ha ejercicio, ejercicio en México, o como que se amenaza, y es para los sujetos pasivos de juicio político, son todas las autoridades. Bueno, no todas las autoridades. Igual un subsecretario de comunicaciones no es en juicio político. Toda la gente que tiene fuero, la gente, los que tienen fuero, se les hace, son amplios para hacer juicio político. Bueno, esto es por la parte política, por la parte de fragor, del debate eh, político, que siempre habrá pasiones más o menos fuertes alrededor de esto. No, para hacer un juicio político, pues viene acompañado de otras cosas, como es el desafuero, y etcétera, ¿no? Pero lo demás, medios de control de la Constitución los lleva y los tiene a cargo el Poder Judicial o los poderes judiciales. El, el Poder Judicial Federal se encarga de esto, de amparo, acción y controversia. Bueno, y luego, el electoral son dos juicios: juicio de revisión constitucional electoral y juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, que de ahora en adelante me voy a referir a este medio de impugnación como JDC, para no repetir todo un nombre completo, es larguísimo, no tiene sentido. Esto también es un poder judicial federal, ¿no? El Tribunal Electoral. Pero digamos que esto está en manos de la Corte
y los tribunales y juzgados federales. Y esto está en manos únicamente del, de- del, del Tribunal Electoral. Y este en concreto, el juicio de revisión está en manos de la Sala Superior. El JDC sí lo puede llevar en algún momento, en algún supuesto también en las salas regionales, pero el JRC eh, únicamente la sala superior. Ahora vamos a ver una cosa que seguramente eh, es mayormente desconocida, pero es muy ilustrativa, y es la genealogía y significado de la palabra control. Si vamos a hablar del control de constitucionalidad, tenemos que ver qué es control. Antes, antes de ponerle apellido, vamos a ver qué es control. Bueno, yo tengo la que son las 10 con 10 minutos. Les propongo que hagamos una pequeña pausa de unos 4 minutos y seguimos la exposición. Regresamos a las 10:15, 10:15, para darnos para respirar un poco de oxígeno. Voy a apagar sus cámaras, la gente que tenga que prender la cámara. Gracias.
Bueno, ya estamos de vuelta. Con la exposición. Muy bien. Y decía que va a ser muy ilustrativa, eh, saber de dónde viene, de hecho, la palabra control. Control. Control es una palabra que tiene su origen en en los comerciantes venecianos de la Edad Media. Obviamente, había un comerciante que vendía y otro que le surtía la mercancía, como en todos lados. Entonces, el comerciante que vendía la mercancía tenía lo que se llama un rótulus, un, pues, un papel, un rollo donde anotaba lo que iba comprando al proveedor. Y el proveedor, a su vez, tenía un contrarrollo para saber para ir con el contrarrótulus. El proveedor sabía qué es lo que le iba, lo que estaba, lo que ya le había dejado, lo que el otro ya tenía. Contrarrótulus. De modo que el contrarrótulus se convertía en el paradigma. Esto debe estar, debe ajustarse a esto. Lo que tú tienes en tu bodega tiene que ajustarse a lo que yo te dejé. Lo que yo tengo anotado que te había dejado desde, desde el otro día. Entonces, contra rótulos, porque la palabra derivó al francés contrôle, controle y control. Control. Digo, es igual en inglés, por ejemplo. Control.
vemos que hay que significa la comparación entre un documento y otro documento, entre un documento y un acto, porque esto es originalmente solo para comprobar, eh, solo para comparar un documento con, digo, con otro documento, el rollo, el contrarrollo es para, para, para controlar el rollo. Pero luego esto se extendió no solamente voy a controlar un otro documento, sino que voy a controlar una acción. Voy a controlar, en este caso, una acción de la autoridad. Voy a controlar la discrepancia entre lo que debe de ser y lo que es. Así que tenemos que el control de constitucionalidad es lo mismo. Es comparar un documento contra otro documento, contra una ley que está mal hecha, contra eh, una, un decreto de una autoridad incompetente, eh, contra una clausura de un negocio que no se debió haber hecho. Entonces, ese es el control de constitucionalidad. Y lo mismo se aplica al control de convencionalidad. Al control. Ahora vamos a ver cuál es la génesis del control de constitucionalidad. Cuando hablamos de la génesis, ¿de dónde viene el control de constitucionalidad? Estamos hablando de una norma escrita, una disposición normativa que es la Constitución, y la vamos a comparar con otras normas, norma escrita. El control de constitucionalidad tiene su origen histórico en el primer positivismo, que también se le ha llamado el paleopositivismo, es decir, el primer Estado de Derecho. El primer Estado de Derecho es finales del siglo, mediados y finales del siglo XIX, que llegó hasta la Segunda Guerra Mundial. O sea, llegó hasta mediados del siglo XX. O sea, un siglo completo con control de constitucionalidad legal.
Y pues a partir de la Segunda Guerra Mundial y de las atrocidades que tuvieron lugar respecto a los derechos humanos, vino una corriente muy fuerte que trató eh, trató de remediar aquellos males que trajo la aplicación estricta de la ley, porque gran parte de los horrores de la guerra se debieron a una aplicación estricta de la ley. Oye, ¿por qué tú tuviste a estos judíos o a estos gitanos en el campo de concentración? No, porque la ley me dice que tengo que hacer. Yo soy soldado, yo tengo que cumplir la ley, tengo que cumplir órdenes. Entonces, las el cumplimiento de la ley estrictamente se ve que puede ser, puede eh, arrojarnos, arrojarnos a situaciones horribles. Por eso hay que tratar de aplicar los principios de la Constitución, que son principios en mayor parte humanistas. Entonces, ese, ese cumplimiento de, de los principios de la Constitución, desde un punto de vista humanista, vino en dos grandes eh, segmentos. Uno es el garantismo y otro es el principialismo. Y todo en conjunto se llama neoconstitucionalismo. El garantismo, o sea, el más importante autor es Luigi Ferrajoli, pues, habla de eh, la aplicación del Estado, de las acciones del gobierno, según unas garantías constitucionales que deben, esto lo aclara, deben sujetarse finalmente a lo que diga la ley escrita. En cambio, el principalismo dice, debe aplicarse la, la, eh, en las acciones de la autoridad, según la Constitución, pero según el derecho natural. O sea, vemos que el constitucionalismo, neoconstitucionalismo, tiene dos vertientes, una positivista y otra naturalista. En el lado naturalista está eh, Robert Alexi, es el más importante, pero también están muchos otros, ¿no? Está Dworkin, está McCormick, en fin, hay muchos otros.
Esto es diferente a cómo se fraguó el control de poderes en la tradición anglosajona. Y me estoy refiriendo no solo a Estados Unidos, bueno, eh, Inglaterra, Estados Unidos, Australia, donde establecen una política de controles mutuos, de sentido común. Y eso es lo que finalmente redunda en la libertad de los habitantes. Un país es más libre conforme más controlado esté el poder. No que no haya poder, o sea, un anarquismo tampoco puede ser peor, ¿no? Podría conducir un anarquismo a un eh, desmoronamiento de la sociedad, porque en el momento en que ya nadie gobierna, pues siempre va a haber alguien que quiera gobernar. No puede ser, yo que me quiero quitar al dictador, y por quitarme al dictador, dejo abierta la puerta a que venga otro dictador peor aún. No, o sea, tiene que haber Estado, tiene que haber gobierno, pero tiene que haber controles entre, para que si uno dice, hace una cosa, el otro lo corrija. ¿Ustedes creen que hubiera sido posible lo que pasó en Estados Unidos en 2020, que perdió Trump? em, a ver, eh, voy a hacer una pequeña este, pausa. Tengo aquí un problema técnico y vuelvo con ustedes en un minuto.
Bueno, 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 agradezco su paciencia. Tuvimos que cambiarnos de lugar. Así que vamos a continuar. Muy bien. Entonces, ah, puedo ver la presentación, ¿no? Bueno, dice que hubiera sido imposible que pasara lo que pasó en Estados Unidos en 2020, que perdió un autócrata como Trump, y, y simplemente las autoridades electorales dijeron, las autoridades electorales dijeron, pues ya ganó, perdió Trump eh, por el sistema tan complicado que tienen ahí. Y pues otro presidente en otro país no hubiera reconocido lo que dijeron las autoridades electorales. Aparte, en Estados Unidos pasa que no hay una autoridad electoral de todo el país, sino que las elecciones son de cada estado. Entonces, cuando dice que hubo fraude, está diciendo que hubo fraude en muchos estados, no como aquí en México que hay una sola autoridad electoral. Bueno, este, esto fue posible, ha sido posible. El balance de poderes se perfeccionó en las antiguas colonias, lo que vino siendo Estados Unidos, porque es un país inmenso, inmenso, donde no hay nobleza, donde no hay, donde nadie le responde, no hay virrey, no hay duques, condes, marqueses, ¿no? Todos parten de una igualdad. Y obviamente que la organización del el Estado
Estados Unidos fue algo así mucho más complejo y tuvieron que ver muchas, muchos detalles religiosos y políticos, y tuvo que ver eh, la pelea que había en Europa este, entre Inglaterra y Francia, Francia y España, y Francia y Alemania, Francia. Francia se peleó con todo el mundo. Esto, esto nos suscita una pregunta, oye, ¿y cómo fue en México? ¿Cómo es que en México hay algún control de constitucionalidad? Bueno, el control de constitucionalidad es desde antes de la independencia. Y no me refiero a que fuera algo que promoviera el virrey, no. No, me refiero a la Constitución de Cádiz de 1812. Ciertamente, bueno, ahora digo Constitución de Cádiz del 12, pero hay antecedentes muy remotos en las sociedades prehispánicas. En las ciudades prehispánicas había ciertos mecanismos para que los eh, demás, los aztecas de más bajo nivel social, que eran los nahuales, puedan quejarse o hacer efectivo algún tipo de acción contra los abusos de la autoridad. O, cuando venían los españoles, la colonia, eh, los indígenas no estuvieron esclavizados, así que los esclavizados no, lo que es esclavitud, no, más bien se, se separaron eh, repúblicas de indios, eh, repúblicas de indios y repúblicas españolas. Y esto eh, fue cambiando conforme fue cambiando la dinastía gobernante en España. Porque originalmente, cuando llegaron, en el momento en que llegaron, gobernaban los Habsburgo. Era, gobernaba en ese momento Hernán Cortés, le reportaba directamente a Carlos V. Un, un- es un rey Habsburgo, es el más importante que ha habido de los Habsburgo. Em, y dieron una
Los Habsburgo promovieron un trato respecto a los indígenas muy, si quieren, paternalista. Luego llegó otra dinastía. Cuando murió Carlos II, después de la Guerra de Sucesión Española, eh, subió el rey Felipe V, eh, que ya es el primero de la dinastía Borbón. Así fue como la dinastía Borbón eh, era una, una dinastía con pensamiento moderno, liberal, no muy radical, pero relativamente, relativamente era muy moderno. Implantaron muchas cosas, muchas reformas. Ustedes estudien la historia de la colonia. Lo importante es que fueron las reformas borbónicas. Cuando llegó el rey Borbón, se cambiaron muchas cosas, para bien y para mal, para regular. Eso fue los Borbones. mm, ya pasaba antes, pero los Borbones incidieron en, exacerbaron la política de que solamente les vamos a dar los puestos importantes a los españoles nacidos en España. Oye, pero yo soy hijo de españoles, nací en Toluca, pero llevo 35 años en esto, sé perfectamente este asunto. No, pero ¿dónde dices que naciste? En Toluca. No, pues, aquí voy a poner a este otro que nació en Sevilla, que no tenía ni idea, pero nació en la península. Pues eso fue lo que empezó a causar mucho problema con los hijos españoles de aquí, los criollos, y que fueron los que iniciaron la gesta independentista. Todos, Hidalgo, eh, no, Morelos no, pero eh, Allende, todos son hijos, o sea, todos son criollos, ¿no? Bolívar, todos son hijos españoles que se pelearon contra un régimen que no los dejaba tener los puestos, vivir en su país, vaya. La, la, la dinastía borbónica trajo o fue, estaba muy abierta a todas las ideas ilustradas, todas las ideas de la ilustración, todas las ideas del Estado moderno. Y ahí fue cuando, por cierto, también vinieron las logias masónicas. Vinieron dos logias masónicas
la logia, el rito escocés y el rito yorquino. El rito escocés es más, em, ¿qué les puedo decir? Más refinado. Y el rito yorquino es más, ah, entra. Los yorquinos, alrededor de las logias yorquinas, se, se, eh, se congregaron los liberales y alrededor de las logias escocesas los, los conservadores. Hoy por hoy se usa mucho la palabra conservador, pero no tiene nada que ver con cómo se usaba en el siglo XIX. Nada que ver. O más bien está mal usada. Bueno, vemos que eh, desde la Constitución de Cádiz en 1812, México no se independizaba todavía. México se independizó, ¿recuerdan? En 1821. Empezó los momentos independentistas en 1810, con Hidalgo y todo eso, pero fueron sofocados el mismo año. Mientras tanto, mientras tanto, los diputados mexicanos y los diputados españoles y argentinos y peruanos y chilenos y paraguayos se dan cita en Cádiz para hacer una constitución liberal. Fue la primera constitución que tuvo lugar, que rigió que estuvo vigente en México y era una constitución únicamente liberal. Bueno, desde la Constitución de Cádiz ya establece algún tipo de control de constitucionalidad. Muy importante, se establece en la Constitución de la Patria, que no estuvo vigente nunca. Este, luego, después de la independencia, en el reglamento del primer imperio mexicano, con Iturbide, 1823, pero Iturbide duró en el poder 9 meses, algo así. Lo corriendo, se tuvo que ir corriendo a Italia y un día regresó y lo identificaron y lo fusilaron. Bueno, viene en la Constitución de 1824, que es probablemente la primera de México independiente. También viene algún tipo de control de constitucionalidad en las constituciones um, conservadoras, centralistas, que son las 7 leyes constitucionales de 1839, las bases orgánicas de 1843, en el acta constitutiva de reformas, muy importante, en la Constitución de 1857
se establece un control de constitucionalidad que ha sido, que sigue todavía, que ha sido ejemplo para muchos países y que es la ley de amparo. A través del amparo te, te, te amparas, te, te proteges contra los abusos de alguna autoridad. También vino algo parecido en el Instituto Profesional del Imperio Mexicano, el segundo Imperio Mexicano con Maximiliano, y definitivamente en la Constitución de 1917. El, los estadounidenses se dicen a sí mismos que ellos son un gobierno de leyes, no de hombres, ¿no? Se repite en muchos documentos oficiales norteamericanos y representa eso, un ideal, si quieren, utópico, porque pues, los gobiernos son de hombres, bueno, de seres humanos, y el basarse en leyes, pues es un progreso eh, civilizatorio, un progreso en cuanto al pensamiento y en la conducta humana. Pero ahí, en ese país, la facultad, a ver, no podemos hablar de control de constitucionalidad en Inglaterra porque no tienen constitución. Pero en Estados Unidos se dio una cosa curiosa, que ellos, conservando un régimen de common law, adoptaron cosas de la ilustración. De hecho, son el único país, o de los únicos países, que eh, netamente viven los ideales ilustrados, la confianza en el progreso. Siempre el futuro va a ser mejor, siempre en el futuro vamos a ser más ricos, siempre en el futuro va a haber más tecnología, siempre cualquier solución que no haya ahora, la va a haber en el futuro. O sea, esta confianza es una confianza profundamente moderna, ilustrada. Y adoptaron estos ideales de Francia. Y de Francia también adoptaron la Constitución. Entonces, sí puede haber algo así que se llama control de constitucionalidad, porque, porque ya tenemos un texto, ya tenemos un contrarrollo para hacer el control respecto a los demás leyes y actos y todo lo que digan las demás autoridades. Bueno, ya estamos en tiempo. Vamos a seguir, vamos a terminar con esta clase. Vamos a ver lo que queda, los medios de control de constitucionalidad y convencionalidad, en específico
a partir del día de mañana. Y este, espero aquí a la misma hora en el mismo canal. Espero que no tengamos tanto problema mañana de cambio de lugar. En tu caso, agradezco su, su paciencia y pues ya nos vemos el día de mañana. Hasta luego.